Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Pistán y en esta clase vamos a hablar acerca del aparato cardiovascular. Como siempre, tienen que referirse a la bibliografía oficial y seguir los objetivos de la cursada, porque sobre el cumplimiento de estos objetivos van a ser evaluados. Muy bien, vamos a darle unas generalidades respecto del aparato cardiovascular. La primera de ellas es que el aparato cardiovascular constituye un circuito cerrado formado por una bomba central y un sistema vascular. Esa bomba central está representada por el corazón. Ese corazón, a través de los ventrículos, se relaciona con las arterias que nacen de él y desde la arteria aorta se distribuye la sangre para todo el organismo. Esa sangre retorna al corazón a través de el sistema venoso. La sangre de todo el cuerpo es drenada fundamentalmente por dos sistemas, el de la vena cava inferior y el de la vena cava superior. De manera que podemos considerar en el aparato cardiovascular un sistema eferente formado por las arterias y un sistema aferente formado por las venas y además por el sistema linfático. El sistema linfático nace a nivel del intersticio en los lechos tisulares. Se forman pequeños capilares que van a ir confluyendo en capilares y en vasos de tamaño mayor y que en su trayecto tienen interpuestos ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos son órganos linfoideos, poseen una cápsula y en su interior tienen diferentes tipos de glóbulos blancos y actúan como estaciones de defensa. Los vasos linfáticos entonces llegan a él y hay linfáticos eferentes que se desprenden del ilio que continúan la circulación de la linfa. Finalmente, el sistema linfático termina drenando, volcándose en el sistema venoso, de manera que actúa como un sistema auxiliar del sistema venoso. Este sistema linfático forma parte de un sistema mayor, que es el sistema linfohemopoyético, formado por los órganos, ganglios linfáticos, otros órganos con mm, funciones de defensa como eh, la microglía, eh, el timo, la médula ósea y diferentes órganos que tienen eh, rol en la inmunidad. El aparato cardiovascular, volviendo a la generalidad, podemos conceptualizarlo respecto de cuatro circulaciones: la circulación mayor o sistémica, menor o pulmonar, macro y microcirculación, que se entiende por circulación mayor o sistémica. La circulación mayor se origina en el ventrículo izquierdo, del cual se desprende la arteria aorta. Esta arteria aorta, a través de sus diferentes ramas, se distribuye por todos los tejidos del cuerpo, se constituyen lechos capilares, que son el sector de intercambio del aparato cardiovascular. A este nivel, la sangre arterial lleva oxígeno y nutrientes a los tejidos y este lecho capilar, por su extremo venoso, recoge dióxido de carbono y desechos de los diferentes tejidos. Se origina entonces a partir del extremo venoso de los lechos capilares venas de pequeño calibre que van a ir confluyendo unas en otras para formar venas de calibre mayor y terminar a nivel del atrio derecho
en forma de dos grandes venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Es aquí en el atrio derecho donde culmina la circulación mayor o sistémica. La sangre venosa, que es drenada de todo el cuerpo, pasa del atrio derecho al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho se origina la circulación menor o pulmonar. La sangre es eyectada desde el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, de ahí a las ramas derecha e izquierda de la arteria pulmonar, que ingresan cada una en el respectivo pulmón, y las sucesivas divisiones terminan en el lecho capilar pulmonar, en el cual se produce el fenómeno denominado hematosis, es decir, estos lechos capilares en relación con los alvéolos intercambian oxígeno y dióxido de carbono. La sangre libera el dióxido de carbono y capta oxígeno, con lo cual la sangre termina oxigenándose, los capilares se van a ir reuniendo y van a formar 4 venas pulmonares, 2 de cada pulmón, que van a terminar a nivel del atrio izquierdo. Esta sangre oxigenada proveniente del pulmón, que finaliza en el atrio izquierdo, marca el fin de la circulación menor o pulmonar. Y acá empieza el circuito de vuelta, es decir, la sangre que llega al atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo y así nuevamente hacia la aorta. Se entiende por macrocirculación al conjunto de vasos que tienen rol de conducción y que se ven a simple vista o con un lente de pequeño aumento. La microcirculación, en cambio, se entiende como los vasos capilares, que son los que tienen fundamentalmente el rol de intercambio en el aparato cardiovascular. A nivel de todos los tejidos del cuerpo, los lechos capilares son los que interactúan con los diferentes tejidos del cuerpo y donde, repito, se produce el intercambio. Estos lechos capilares tienen, por un lado, una arteriola de la cual se desprenden vasos que tienen esfínteres, ¿no? Esfínteres precapilares, se produce la distribución y la interacción con los tejidos del cuerpo y la sangre se recoge por el extremo venoso del capilar. Estos lechos capilares pueden estar abiertos o cerrados, depende de las necesidades de irrigación que tenga ese tejido en un momento determinado. Habíamos dicho que el sistema cardiovascular tiene una bomba central que es el corazón. Muy bien. Este corazón se encuentra ubicado a nivel del tórax, precisamente en el mediastino medio. Tiene un tamaño de 12 por 9 por 6 centímetros aproximadamente. De manera habitual uno lo compara con el tamaño de un puño cerrado. Pesa unos 300 gramos y tiene una capacidad total en base a su volumen de 750 centímetros cúbicos. El corazón se dirige de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Es decir, de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás adelante. ¿Cuál es la forma del corazón? Bueno, sobre esto hay bastante discusión. Como verán, diferentes autores plantean diferentes concepciones respecto de la forma general del corazón. Hay quienes, como Casiraghi, lo conceptúan como un cubo.
otros que hablan de una pirámide inclinada, y lo que nosotros vamos a conceptualizar como forma general del corazón es una forma de una pirámide cuadrangular, en la cual entonces vamos a reconocer una cara pulmonar derecha, una cara pulmonar izquierda, una cara esternocostal, una cara diafragmática, una base y finalmente un vértice. La base, como vemos, está un poco elevada, es posterior y es la parte del corazón que no toma contacto eh, con el diafragma, ¿no? O sea, esta cara, esta base y la emergencia de los grandes vasos, obviamente no toma contacto con el corazón. ¿Cómo es el corazón en su configuración interna? Bueno, existen 4 cavidades cardíacas, 2 atrios separados por un tabique interatrial y 2 ventrículos separados por un tabique interventricular. A su vez, el atrio derecho y el ventrículo derecho se encuentran comunicados por una válvula, que es la válvula aurículo o atrio ventricular derecha, y el atrio izquierdo se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula atrioventricular izquierda, con lo cual podríamos plantear que hay 2 corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho involucra al atrio derecho y al ventrículo derecho, reciben la sangre del sistema de las venas cavas y vehiculizan la sangre hacia los pulmones. El corazón izquierdo está formado por el atrio izquierdo, que recibe la sangre de las venas pulmonares, sangre oxigenada, pasa al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo se eyecta hacia la arteria aorta. En su configuración interna dijimos que hay atrios, ¿no?, llamados aurículas, son cavidades de paredes delgadas y poseen aurículas u orejuelas. Bueno, vamos a detenernos un momento con esto. Cuando hablamos de estas cavidades cardíacas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estas cavidades de paredes delgadas que reciben a las venas, en la terminología anatómica internacional, la terminología vigente, se denominan atrios. Cada atrio, derecho o izquierdo, posee una pequeña prolongación que recibe el nombre de aurícula. Pero en la terminología anatómica habitual, no vigente, no actual, a estas cavidades que reciben a las venas se las llama aurículas y a las prolongaciones orejuelas. La recomendación es que utilicen la terminología anatómica internacional, la terminología vigente, por lo cual las cavidades, estas cavidades de paredes delgadas que reciben a las venas, se denominan atrios, y las pequeñas prolongaciones que estos atrios tienen se denominan aurículas. Muy bien, pasado este momento terminológico, vamos a plantear que existe, como dijimos antes, un tabique interatrial. Ese tabique interatrial termina de formarse, termina de obturarse
luego del nacimiento, porque hasta ese momento la comunicación interatrial es absolutamente normal. Como resabio de esa comunicación interatrial queda, desde la perspectiva del atrio derecho, una estructura llamada fosa oval. Desde el atrio derecho, donde estamos viendo, esto es la fosa oval, esto es el limbo de la fosa oval o anillo de Vieux-Sens. Podemos apreciar acá la desembocadura de las dos venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior, y la desembocadura del seno coronario. Acá es donde se drena la sangre que irriga al propio corazón. Luego tenemos la aurícula, y esto es la parte desde el atrio de la válvula atrioventricular derecha. Los ventrículos son cavidades de paredes gruesas. El espesor varía entre 0,5 centímetros en el ventrículo derecho y 1,5 centímetros en el ventrículo izquierdo. Los ventrículos tienen forma piramidal y poseen las comunicaciones respectivas para los atrios a través de las válvulas atrioventriculares y además comunicaciones para las arterias a través de las válvulas semilunares. Dentro de el ventrículo podemos ver estas estructuras carnosas cuyo extremo se encuentra libre, se denominan músculos papilares y son el extremo de estos músculos papilares donde se insertan estos tendones llamados cuerdas tendinosas que forman parte del aparato valvular de las válvulas atrioventriculares. En la imagen inferior podemos apreciar la diferencia de espesor entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Esta parte que estamos señalando corresponde al tabique interventricular. Si seguimos con la configuración interna, podemos apreciar la estructura de las diferentes válvulas. Como sabemos, hay dos válvulas atrioventriculares, una derecha, llamada tricuspidia, y otra izquierda, denominada mitral. Estas válvulas que se aprecian acá, válvula atrioventricular derecha y atrioventricular izquierda, están formadas por la derecha, tres hojuelas llamadas valvas, la izquierda por dos. Del extremo libre de esas valvas se desprenden cuerdas tendinosas que van a insertarse en el extremo libre de los músculos papilares. La contracción de los músculos papilares tensa las cuerdas tendinosas, ¿sí?, permitiendo la adecuada dinámica de las válvulas atrioventriculares. Las válvulas sigmoides o semilunares son la del tronco pulmonar y la aórtica. Estas válvulas tienen una configuración diferente. Si abrimos la arteria pulmonar o aorta, podemos ver que la
válvula semilunar está formada por 3 cavidades denominadas senos. Estos senos muchas veces reciben nombre propio y se llaman senos de Valsalva. El borde de esos senos se denomina lúnula y el extremo de esa lúnula tiene un pequeño nódulo. En la válvula semilunar aórtica, en 2 de los senos existen orificios u ostium, que son justamente los orificios que marcan el inicio de las arterias coronarias. Esta imagen nos permite ver desde arriba los diferentes senos de cada válvula semilunar. Acá tenemos la válvula aórtica y acá la válvula pulmonar. Los senos están orientados de la siguiente forma. La válvula aórtica tiene un seno posterior, un izquierdo y otro derecho. La pulmonar tiene un seno anterior, uno derecho y uno izquierdo. En la válvula aórtica del seno derecho se desprende la arteria coronaria derecha y del seno izquierdo se origina la arteria coronaria izquierda. Otro componente importante de la configuración interna del corazón es el sistema de conducción. ¿Qué es el sistema de conducción? Dentro de el corazón existen un conjunto de fibras miocárdicas especializadas que son capaces de conducir impulsos bioeléctricos que este mismo sistema genera y que permiten una contracción y relajación coordinada de las diferentes cavidades cardíacas para que de esta manera la sangre circule dentro del corazón. Este sistema de conducción tiene básicamente 3 componentes. El nódulo sinoatrial, que se encuentra a nivel del atrio derecho. El segundo componente es el nodo atrioventricular, que se encuentra también en el atrio derecho, pero en el límite con el ventrículo derecho. Y luego el fascículo atrioventricular. Este fascículo atrioventricular está formado por el tronco del fascículo atrioventricular, que rápidamente se divide en una rama derecha y una rama izquierda. A su vez, la rama izquierda se divide en un fascículo anterior y un fascículo posterior. Cada una de estas ramas se distribuye generando ramos subendocárdicos que también se denominan red o fibras de Purkinje. Este sistema de conducción permite, como dijimos, la contracción coordinada de las cavidades cardíacas. Dentro de la constitución anatómica del corazón tenemos una organización parecida a la del sistema vascular en 3 capas: endocardio, miocardio y epicardio. Esto se va a ver mejor en la parte histológica, pero lo que tenemos que conceptualizar en este punto es que el miocardio, desde los atrios, es delgado, tiene un conjunto de fibras propias de disposición anular
y fibras comunes. El miocardio ventricular, en cambio, es grueso, tiene fibras propias que tienen una disposición superficial, fibras comunes en una disposición media y profunda, y el miocardio ventricular se organiza formando una banda que va rodeando a el ventrículo, a su vez que lo va constituyendo. Esta disposición en bandas permite la dinámica de el movimiento y la posibilidad de captar y eyectar sangre. El corazón dijimos que estaba dentro del mediastino y lo ubicamos en el mediastino medio. Vamos a hablar en un rato del mediastino. Por ahora podemos plantear que en el tórax el corazón tiene las siguientes relaciones. En este corte podemos apreciar anterior, posterior, izquierdo, derecho, es decir, que estamos viendo la cara inferior del segmento superior del corte. Podemos ver que hay una cavidad de paredes gruesas que se encuentra en relación con el esternón, los cartílagos costales, la prolongación de la pleura de ambos pulmones y la parte más anterior de los pulmones. Este es el ventrículo derecho. Luego podemos ver una cavidad de paredes gruesas que tiene una amplia relación con la pleura mediastínica del pulmón izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo. Podemos apreciar acá una cavidad de paredes finas que está en relación con la pleura mediastínica derecha y el pulmón derecho. Este es el atrio derecho. Por último, una cavidad de paredes finas que tiene una situación posterior y se encuentra en relación fundamentalmente con el esófago. Este es el atrio izquierdo. A su vez, el atrio derecho y el ventrículo izquierdo tienen relación con los nervios frénicos que van descendiendo a cada lado por el tórax. El corazón, a su vez, apoya sobre el músculo diafragma. De las 4 cavidades cardíacas, 3, el atrio derecho, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, apoyan sobre el diafragma. El atrio izquierdo se encuentra un poco más elevado y es la única cavidad cardíaca que no apoya sobre el diafragma. Esta imagen nos permite apreciar un poco lo que ya mencionamos. Esto es un esquema del tórax del lado derecho. Esto es anterior, posterior, superior, inferior, y hemos sacado el pulmón derecho y la pleura derecha. Podemos ver entonces en esta vista derecha fundamentalmente el atrio derecho, que está recibiendo a la vena cava inferior, la vena cava superior. Vemos cómo en la vena cava superior desemboca esta vena, la vena ácigos, el tronco de la vena ácigos, entre el callado que hace la vena ácigos, el bronquio principal derecho sobre el cual hace el callado, el atrio izquierdo, se encuentra la rama
derecha de la arteria pulmonar. Lo que vemos descender acá es fundamentalmente el nervio frénico que llega a la parte derecha del músculo diafragma. Este sector del corazón en relación con la pared anterior del tórax corresponde al ventrículo derecho. Podemos observar acá una vista desde la izquierda. Esto es anterior, posterior, superior e inferior, y se ha resecado el pulmón y la pleura izquierdas. En consecuencia, en relación con la cara posterior del esternón y los cartílagos costales, vamos a tener ventrículo derecho en la parte anterior, pero fundamentalmente en la izquierda, el ventrículo izquierdo, vemos la emergencia de la arteria aorta, la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Podemos apreciar también la rama izquierda de la arteria pulmonar, el bronquio principal del lado izquierdo y estas las dos venas pulmonares izquierdas. En consecuencia, a este nivel se encuentra el atrio izquierdo. Podemos apreciar también el recorrido del nervio frénico izquierdo y cómo llega finalmente al músculo diafragma. También podemos apreciar este nervio, el nervio vago, que pasa delante del arco aórtico y se mete detrás del pedículo pulmonar para luego tomar relación con el esófago que apenas estamos viendo en esta imagen, está acá en el fondo, lo vemos desde ahí, ¿sí? Lo tapa la aorta y lo tenemos en este sector, buscando también la forma de salir del tórax. El nervio vago del lado derecho, podemos apreciarlo acá, pasando por delante de la arteria subclavia derecha y colocándose también detrás del pedículo pulmonar derecho para tomar luego relación con el esófago. ¿Cómo está irrigado el corazón? Desde el punto de vista arterial hay dos grandes arterias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda es una arteria de trayecto corto que rápidamente se divide en dos ramas, la interventricular anterior y la arteria circunfleja. Como ya dijimos, al hablar de las válvulas semilunares, las arterias coronarias surgen de la aorta ascendente a nivel de los senos de esta válvula. La arteria coronaria derecha surge, como dijimos, del seno aórtico derecho, corre entre la raíz del tronco pulmonar y la orejuela derecha, y luego desciende en el surco coronario derecho y da origen a la arteria del nodo sinoatrial, la arteria marginal que corre a lo largo del borde inferior hacia el ápex, la arteria interventricular posterior, que es una rama, es la rama terminal, e irriga el tercio posterior del tabique interventricular, el parte del ventrículo izquierdo y el nodo atrioventricular.
La arteria coronaria izquierda sale del seno aórtico izquierdo, justo encima de la válvula aórtica semilunar. Como dijimos, es más corta y da origen a la arteria interventricular anterior, que irriga las caras anteriores de ambos ventrículos, y los 2/3 anteriores del tabique interventricular. También da la arteria circunfleja, que recorre el surco coronario, da origen a la arteria marginal izquierda, irriga el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, y en general se anastomosa con la rama terminal de la arteria coronaria derecha. Respecto de la irrigación venosa, del drenaje venoso, tenemos al seno coronario, que es la vena más grande que drena el corazón y se encuentra en el surco coronario, que separa los atrios de los ventrículos. Se abre hacia el atrio derecho, tiene una valva de una sola cúspide en el borde derecho de su abertura, recibe las venas cardíacas magna, media y menor, la vena oblicua del atrio izquierdo y la vena posterior del ventrículo izquierdo. Luego la vena cardíaca magna, que inicia en el vértice del corazón y asciende a lo largo con la rama interventricular de la coronaria izquierda. Esta vena gira a la izquierda para entrar al surco coronario y continúa como seno coronario. La vena cardíaca media inicia en el ápex y asciende por el surco interventricular posterior. También drena en el seno coronario. La vena cardíaca menor corre a lo largo del borde derecho del corazón en compañía de la arteria marginal y luego en dirección posterior para terminar en el extremo derecho del seno coronario. ¿Qué tenemos acá? Esta imagen este dibujo del corazón tiene, como verán, circulitos y dibujos oblicuos, ¿sí? Muy bien. Lo que están marcando estas estructuras ovaladas es la ubicación de las diferentes válvulas cardíacas. Lo que marcan los círculos son los puntos de auscultación, es decir, los sectores en la superficie anterior del tórax donde es posible escuchar mejor cada una de las válvulas. Tenemos entonces básicamente 4 focos de auscultación. El aórtico, que es el único foco derecho, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral. ¿Cómo está inervado el corazón? El corazón recibe inervación simpática y parasimpática para poder ajustar la actividad cardíaca a las condiciones cambiantes del organismo. La inervación simpática proviene de los nervios cardíacos simpáticos y estos nervios llegan a través de los ganglios cervicales, los 3 ganglios cervicales y los 5 ganglios torácicos superiores. La inervación parasimpática proviene del nervio vago y se distribuyen en un plexo superficial y otro profundo.
Hablamos de el aparato cardiovascular y hablamos de la circulación. Muy bien, pero la circulación prenatal es muy diferente de la circulación postnatal. Vamos a hacer un poco de referencia a esto. Cuando consideramos la circulación prenatal, tenemos que comprender que la función de los pulmones, del hígado, del intestino, de los riñones, los lleva a cabo la placenta. La placenta entonces recibe sangre carboxigenada de las arterias umbilicales. Esta sangre llega a la placenta, se oxigena, se sacan ciertos detritus, etcétera, y vuelve al feto la sangre oxigenada a través de la vena umbilical. Es así entonces como esta vena umbilical aporta la sangre hacia el corazón para poder ser distribuida por el resto del cuerpo del feto. Entonces, la sangre oxigenada, como dijimos, proviene de la placenta en vez de provenir de los pulmones. En el feto existen 3 cortocircuitos que evitan de forma parcial los pulmones y el hígado, por ejemplo. El primero es el foramen oval. El foramen oval es la abertura que existe entre ambos atrios y que permite la comunicación interatrial. Por lo general, el cierre de esta abertura, este foramen oval, se produce con el nacimiento. Este foramen desvía la sangre del atrio derecho al atrio izquierdo, evitando que la sangre llegue fundamentalmente a los pulmones, ya que si bien los pulmones se tienen que nutrir, no tienen la función de hematosis. El otro elemento es el conducto arterioso. El conducto arterioso comunica la bifurcación del tronco pulmonar con el arco aórtico. El cierre de este conducto arterioso es funcional después del nacimiento. Se convierte luego en ligamento arterioso. Este ligamento conecta la arteria pulmonar izquierda con la parte cóncava del arco aórtico. Este conducto arterioso desvía la sangre del tronco pulmonar a la aorta, en parte evitando los pulmones. El otro cortocircuito que podemos ver es el conducto venoso. El conducto venoso desvía la sangre oxigenada que proviene de la vena umbilical a la vena cava inferior. Entonces, de esta manera evita parcialmente el hígado. Entonces, este conducto venoso une la rama izquierda de la vena porta con la vena cava inferior y se oblitera luego para convertirse en ligamento venoso. El corazón tiene una serosa que es el pericardio. Muy bien, pero ¿qué es una serosa? Bueno, muchas vísceras se encuentran rodeadas, protegidas por membranas que le forman una especie de microambiente. Las serosas provienen del mesodermo, son formaciones mesodérmicas que se organizan en una membrana continua en la cual una de sus partes toma estrecho contacto con la víscera, se llama hoja
visceral. Esta hoja visceral se refleja y da origen a otra hoja que está un poco más separada de la víscera, que es la hoja parietal. Entre ellas hay una cavidad. Esta es la cavidad serosa que contiene un líquido seroso. Ese líquido seroso permite el deslizamiento de ambas hojas de manera armónica. Esta constitución básica de las serosas permite la protección y además cierta movilidad de los órganos que la contienen. Básicamente las serosas son el pericardio, la pleura y el peritoneo. Lo que vamos a ver ahora es el pericardio. Particularmente en el caso del pericardio, este se encuentra rodeado por un pericardio llamado pericardio seroso. El pericardio seroso tiene una hoja visceral que está íntimamente ligada al órgano que constituye el epicardio, un punto de reflexión que se da a nivel fundamentalmente de luego de la emergencia de los grandes vasos. Se constituye acá la hoja parietal del pericardio seroso. Entre la hoja visceral y la hoja parietal se encuentra la cavidad pericárdica con el líquido pericárdico. Por fuera del pericardio seroso se encuentra una hoja mucho más robusta, inextensible, rígida, que es el pericardio fibroso y que termina envolviendo a todo el corazón. Lo primero que dijimos respecto del corazón es que el corazón se ubicaba en el mediastino. Bueno, ¿qué es el mediastino? Si nosotros apreciamos esquemáticamente el tórax, podemos ver que los dos pulmones ocupan los sectores derecho e izquierdo respectivamente del tórax, desde el segmento anterior, desde la parte anterior a la posterior y de arriba abajo. Entre ambos pulmones se encuentra una zona media y es la que denominamos mediastino. Es decir, el mediastino es la región del tórax que se encuentra limitada por arriba por el orificio superior del tórax, por debajo por el diafragma, hacia anterior por el esternón, cartílagos costales, hacia atrás por la columna torácica. Todo eso entonces engloba nuestro mediastino. El mediastino se subdivide teniendo, como habíamos dicho, un límite superior, la abertura superior del tórax, un límite inferior, que era el diafragma. Hacia los lados, el límite son las pleuras mediastínicas de ambos pulmones. La pleura mediastínica es la pleura que envuelve la cara medial de ambos pulmones. Tomando un plano que va entre el ángulo del esternón y el disco intervertebral entre T4 y T5, hablamos de un mediastino superior y un mediastino inferior. Ese mediastino inferior, a su vez, se divide en tres segmentos: un mediastino anterior, uno medio y uno posterior. La cara anterior del pericardio sirve de límite entre el mediastino anterior y el medio, y la cara posterior del pericardio entre el mediastino medio y el mediastino posterior. Acá tenemos una vista
derecha y una vista izquierda. Son las mismas imágenes que vimos hace un momento. Tenemos el corazón rodeado por el pericardio y entonces podemos reconocer, esto es el mediastino anterior, este es el mediastino medio y esto el mediastino posterior. ¿Cómo diferenciamos lo superior del inferior? ¿Sí? Más o menos por una línea que pase por este sector. Lo vamos a ver más claro ahí. Entonces, acá tenemos el esternón, el ángulo esternal y el disco entre T4 y T5. Mediastino superior, inferior. ¿Qué hay en el tórax? Bueno, la mayor parte de los órganos se encuentran en el mediastino. El mediastino superior tiene órganos como el timo, la tráquea y el esófago, arterias como el arco de la aorta, el tronco brachiocefálico, las carótidas subclavias, la vena cava superior, troncos brachiocefálicos, el conducto torácico, nervios como vagos, laringio recurrente izquierdo, etc. En el mediastino inferior tenemos órganos en el sector anterior, en el medio y en el posterior. Más allá del mediastino, las regiones pleuropulmonares contienen a la cavidad pleuraria del pulmón derecho y a la cavidad pleural y el pulmón izquierdo. Una cosa muy común, muy habitual, es la placa de tórax. Lo que podemos apreciar en esta placa, si bien, bueno, tienen una clase específica para esto, es la silueta cardíaca. Y lo que ustedes tienen que reconocer son los componentes de esta silueta, es decir, cuáles son los elementos que constituyen el borde cardíaco derecho, el borde cardíaco izquierdo, el inferior y el vértice. Los remito a la clase correspondiente, pero tengan en cuenta que es algo que deben manejar. Dejamos el corazón y nos internamos en el sistema vascular. Este sistema vascular está compuesto obviamente por vasos. Los vasos tienen una estructura básica en 3 capas: íntima, media y adventicia. Tenemos vasos arteriales, venosos, y los remito a la clase de histología para ver cuáles son las similitudes y diferencias entre arterias, venas y las diferentes clasificaciones y subtipos de cada una. Por el momento, desde lo macroscópico, vamos a definir una arteria como los vasos que nacen de los ventrículos y se proyectan desde la bomba, que es el corazón, hacia la periferia. Dentro de este sistema arterial se constituyen 2 subgrupos: el del tronco pulmonar, el sistema del tronco pulmonar, que constituye la circulación menor, y el de la aorta, que forma parte de la circulación mayor. Podemos definir a las venas como los vasos que van de la periferia hacia los atrios y desembocan en los atrios. Los sistemas venosos son el sistema de las venas pulmonares, que pertenece a la circulación menor, y el sistema de las venas cavas, que pertenece a la circulación mayor. Los sistemas del tronco de la pulmonar y las venas pulmonares los vamos a estudiar con aparato respiratorio. Así que vamos a ir
al sistema de la aorta y sistema de las venas cavas. Empezamos con el sistema de la arteria aorta. La aorta, como sabemos, emerge del ventrículo izquierdo, está separado del mismo por la válvula semilunar aórtica. La primera parte de la aorta es la aorta ascendente, la que está marcada acá con color verde. Las ramas que emite la aorta ascendente son las arterias coronarias derecha e izquierda que ya mencionamos. Luego el arco aórtico, que se proyecta de delante a atrás y de derecha a izquierda, y que por su convexidad emite tres ramas. El tronco braquicefálico, que luego de un corto trayecto se divide en arteria subclavia del lado derecho y carótida común del lado derecho. El segundo vaso, que es la arteria carótida común del lado izquierdo, y por último la arteria subclavia del lado izquierdo. Luego del arco aórtico encontramos la aorta descendente. Esta aorta descendente va recorriendo el tórax en sentido cefalopodálico y a la vez va ocupando cada vez más el sector medio. Esta aorta torácica está al principio hacia la izquierda y va colocándose más posterior y se hace bien prevertebral justamente antes de atravesar el músculo diafragma y llegar al abdomen. En este trayecto, la aorta descendente da diferentes ramas: las arterias bronquiales para los pulmones y los bronquios, ramas esofágicas, pericárdicas, mediastínicas, frénicas superiores, intercostales posteriores y arteria subcostal. La aorta atraviesa el diafragma por su orificio propio que comparte con el conducto torácico. Cuando veamos diafragma vamos a ver cómo se encuentra constituido. Y aparece entonces la aorta abdominal. La aorta abdominal tiene una situación prevertebral y termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar, dividiéndose en las dos arterias ilíacas comunes. Aparece también una pequeña arteria de poco calibre y que ocupa la parte media, denominada sacra media. En su trayecto abdominal, la arteria aorta abdominal da las arterias frénicas inferiores, el tronco celíaco, del cual se desprenden tres ramas: la hepática común, la gástrica izquierda y la arteria esplénica, arterias que van a irrigar el compartimiento supramesocolónico del abdomen, la arteria suprarrenal media, la arteria mesentérica superior, que irriga todo el intestino delgado y la mitad derecha del intestino grueso, las arterias renales, las arterias ováricas o testiculares, la arteria mesentérica inferior, que irriga la mitad izquierda del intestino grueso, las arterias lumbares y luego la división ya mencionada. Las arterias ilíacas comunes, que resultan de la división terminal de la aorta, se dividen luego en una arteria ilíaca interna que se internaliza en la pelvis y una arteria ilíaca externa que luego de pasar por el arco femoral se transforma en arteria femoral destinada a el miembro inferior. El sistema venoso
como dijimos, estaba formado por venas que habíamos definido como vasos que van de la periferia hacia el corazón, desembocan en los atrios. Las venas, estos constituyentes del sistema venoso, tienen válvulas, algunas completas, algunas incompletas. Todas las venas tienen válvulas, menos los senos de la dura madre, la vena cava superior, la vena porta y las venas renales. Podemos hablar de un sistema venoso superficial que se encuentra en el tejido subcutáneo, un sistema venoso profundo por dentro de este tejido subcutáneo, un sistema comunicante que establece anastomosis entre venas de el mismo plano y un sistema perforante que está formado por venas que atraviesan diferentes planos y anastomosan venas de diferentes justamente planos. Tenemos referido a los sistemas de las venas pulmonares que pertenecen a la circulación menor, y de la circulación mayor tenemos el sistema de la vena cava superior, de la vena cava inferior, pero también hay otros sistemas accesorios que terminan drenando en el sistema de la vena cava superior e inferior, que vamos a considerar que son el sistema de las venas ácidos y el sistema de la vena porta. Vamos a iniciar con el sistema de la vena cava superior. La vena cava superior es el vaso que resulta de la unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y el tronco venoso brachiocefálico derecho. Cada uno de estos troncos brachiocefálicos resulta de la confluencia de la vena subclavia con la vena yugular interna. Así formada, la vena cava superior drena la sangre de las estructuras supradiafragmáticas del cuerpo. Al sistema de la vena cava superior drena, por ejemplo, el sistema de las venas ácidos, que recoge la sangre de la pared, parte de la pared abdominal y de la pared torácica. El sistema de la vena cava inferior se constituye de la siguiente forma. Tenemos a la vena ilíaca externa, que proviene de la vena femoral. La vena ilíaca externa se une a la vena ilíaca interna para formar la vena ilíaca común, y de la confluencia de ambas venas ilíacas comunes a nivel de la quinta vértebra lumbar se forma la vena cava inferior. La vena cava inferior asciende, su trayecto es oblicuo, se va inclinando levemente hacia la derecha, y en su trayecto la vena cava inferior recibe a las venas renales, a las venas lumbares, a la vena testicular u ovárica del lado derecho, a la vena suprarrenal del lado derecho, y antes de atravesar el diafragma a las venas hepáticas. La vena testicular u ovárica del lado izquierdo y la vena suprarrenal del lado izquierdo desembocan en la vena renal izquierda, y luego esta sí es afluente de la vena cava inferior. Si nosotros comparamos esta distribución vascular de la vena cava inferior con la aorta abdominal, vamos a encontrar una discrepancia. ¿Por qué? Porque la arteria aorta abdominal emitía un montón de ramas que aparentemente no están formando parte del sistema de la vena cava inferior. Entonces, esa sangre que estaba distribuida por todas esas arterias, ¿llega a la vena cava inferior? Y si es así, ¿cómo llega? Bueno, tenemos que considerar
otro sistema que es el sistema de la vena porta. La sangre que está destinada al tubo digestivo abdominal, estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, vaso, no porque pertenezca al aparato digestivo, sino porque está en el abdomen, todos estos órganos están drenados por el sistema de la vena porta. ¿Cómo se forma ese sistema? Tenemos una vena que es la vena esplénica, que recoge la sangre en parte del estómago, del vaso y el páncreas. La vena mesentérica inferior, que recoge la sangre de parte del recto y de la mitad izquierda del intestino grueso. Estas ramas se unen y confluyen junto con la vena mesentérica superior, que drena la sangre del páncreas, del intestino delgado y la mitad derecha del intestino grueso, formando así el tronco de la vena porta. Este tronco de la vena porta llega al hígado y en el hígado esta vena porta comienza a dividirse para formar todo un lecho capilar que permite que el hígado sea el primer órgano en recibir todos los componentes hidrosolubles que fueron absorbidos por el sistema digestivo. Luego de que la sangre que aportó este sistema de la vena porta se distribuye e interactúa con las células hepáticas, la circulación hepática se reúne en 3 venas llamadas venas hepáticas que van a desembocar en la vena cava inferior. De manera que el tubo digestivo, la sangre proveniente del tubo digestivo desemboca finalmente en la vena cava inferior, pero previamente lo hace en la porta y atraviesa el hígado. Un sistema que recién pasamos por alto, pero al que había hecho mención, es el sistema de las venas ácidos. Este sistema nace a nivel abdominal y va recogiendo la sangre de la pared, parte de la pared abdominal y de la pared del tórax. Se forman 2 sistemas, uno derecho, el del ácigos mayor, y otro izquierdo. Habitualmente, las venas superiores drenan en el tronco brachiocefálico. Las venas del sector izquierdo cruzan la línea media por un par de vasos o por uno solo y drenan en el sistema derecho. Y el sistema derecho termina formando un tronco que pasa por encima, que cabalga al bronquio principal derecho y culmina a nivel de la vena cava superior. Hablamos del sistema de la vena porta, pero ¿qué son los sistemas porta? Ojo que acá tenemos 2 términos que son muy parecidos y que alguna cosa tienen en común. Si nosotros vemos el esquema básico sobre el cual estuvimos trabajando, de el ventrículo izquierdo sale la aorta da un montón de ramas, esas ramas llegadas a los diferentes tejidos forman lechos capilares, ese lecho capilar tiene un extremo arterial, un extremo venoso, luego ese lecho capilar se resume en vénulas que van confluyendo y formando venas
de cada vez mayor calibre hasta que se forman las venas cava superior e inferior y van a ir al atrio derecho. Este es nuestro esquema básico de circulación. Sin embargo, aparecen circuitos llamados sistemas porta. ¿Qué es un sistema porta? Es un sistema capilar de más intercalado en la circulación general. Tenemos acá un sistema porta venoso. ¿Qué quiere decir? Tenemos las ramas de la aorta, un lecho capilar con su extremo arterial, su extremo venoso, y este extremo venoso forma una vena que luego, llegado a otro órgano, se capilariza nuevamente y luego estos capilares se reúnen para formar otra vena. O sea, acá tenemos un lecho capilar venoso de más. Esto es un sistema porta venoso. El ejemplo típico del sistema porta venoso es el sistema porta hepático. ¿Por qué? Porque la sangre proveniente de los capilares del tubo digestivo llega al hígado a través de la vena porta y la vena porta se capilariza nuevamente y la sangre se reúne en las venas hepáticas que terminan desembocando en la vena cava inferior. Otro ejemplo es el corazón da la aorta, sus ramas, esas ramas van a los tejidos, se capilarizan y este capilar no tiene un extremo arterial y otro venoso, sino que hay un lecho capilar arterial. Quiere decir que cuando este lecho concluye se forma otra arteria, otro vaso arterial, el cual luego se capilariza y este capilar sí tiene un extremo arterial y un extremo venoso. Quiere decir que acá hay un lecho capilar arterial. Esto distingue al sistema porta o los sistemas porta arteriales. El ejemplo típico de un sistema porta arterial es el sistema porta renal. A nivel del corpúsculo renal, esto lo vamos a analizar bien cuando veamos riñón, entra un vaso, que es la arteriola aferente, se capilariza formando un ovillo, que es el glomérulo renal, sale una arteriola, que es la arteriola eferente, y esta arteriola eferente luego forma un lecho capilar peritubular que se reúne luego en venas que van a terminar formando la vena renal. Entonces, sistemas porta. Otra cosa que tenemos que analizar son ciertos sistemas anastomóticos. Anastomosis portocavas o portosistémicas y anastomosis intercava o cavocavas. A nivel de varios órganos, se encuentra la particularidad de que estos en parte drenan hacia una vena, por ejemplo la vena porta, y en parte drenan hacia una vena cava. Y acá tenemos 4 ejemplos. Las venas esofágicas, la parte superior drena hacia las venas ácigos que terminan en la vena cava superior, y la parte inferior correspondiente al esófago abdominal drena hacia la vena porta. Entonces, en la pared del órgano existe toda una anastomosis de estas estructuras venosas entre vasos tributarios de la vena cava y vasos tributarios de la vena porta. Otro ejemplo son las las venas rectales. La vena rectal superior es tributaria de la vena mesentérica inferior y por tanto de la porta. La vena rectal media y la vena rectal inferior son tributarias de la vena ilíaca interna, ilíaca común y por tanto de la vena cava inferior. Tenemos también
anastomosis portocava a nivel umbilical, a nivel de la vena, por ejemplo, paraumbilical, que es tributaria del sistema de la porta, ¿sí? Y las venas epigástricas, que son tributarias de la vena cava inferior. Por último, venas retroperitoneales que comunican la irrigación del abdomen con la irrigación del retroperitoneo, y en consecuencia tenemos ahí anastomosis entre los dos sistemas, tributarios de la vena cava y tributarios de la vena porta. Normalmente estos sistemas anastomóticos no tienen mucha importancia, pero cuando veamos en específico algunos órganos, vamos a ver que en algunos trastornos estas anastomosis portocava tienen importancia. Otras anastomosis que existen se dan entre los sistemas cava, cava superior y cava inferior. Existe, por ejemplo, en las anastomosis intercava una vía principal constituido por un sistema laterovertebral y un sistema intravertebral, y vías accesorias que son anteromediales y anterolaterales. Entonces acá hay anastomosis entre ambas venas cavas. Bueno, por último, tenemos que hablar brevemente del sistema linfático. Como dijimos, ese sistema linfático nace a nivel de capilares en el intersticio de los diferentes tejidos. Van a formar vasos cada vez de calibre mayor y van a tener interrumpido su trayecto por órganos que son los ganglios linfáticos. En todo el cuerpo hay diferentes ganglios linfáticos, pero hay zonas de nuestro cuerpo donde hay acúmulos ganglionares muy importantes, como por ejemplo a nivel de la ingle, a nivel de los grandes vasos abdominales, a nivel de la tráquea y los bronquios principales, a nivel del cuello, de la axila. Entonces, acá tenemos grupos ganglionares de importancia. Toda esta circulación se resume en dos grandes colectores de la linfa, que son el conducto torácico, que nace en el abdomen y recorre todo el tórax por detrás de la arteria aorta, y termina drenando en el confluente yugulo-subclavio del lado izquierdo. Es decir, termina drenando a nivel de la unión entre la vena yugular interna y la vena subclavia del lado izquierdo. Lo propio sucede a la derecha con otro vaso que es la gran vena linfática. En resumidas cuentas, la linfa está drenada en gran parte por el conducto torácico y en una pequeña parte por la gran vena linfática. Bueno, espero que les haya servido. Ahí tienen la bibliografía de la cual se sacaron las imágenes, tablas, etcétera, y acá las referencias bibliográficas que tienen que consultar para completar este tema. Bueno, les mando un saludo y será hasta la próxima.